Bueno, muy bienvenidos a esta sesión. Uy, yo por qué me veo tan negra ya. Bueno, qué rico estar con ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias por sacar este espacio para esta sesión. Muchas gracias por esa disposición y disponibilidad. Y para quienes no pudieron conectarse, que algunos me escribieron por interno, que por tema laboral no se puedan conectar, espero que vean la grabación, que les aporte muchísimo valor. Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, bueno, chicos, voy a tener unos ratos la cámara encendida, otras los voy a apagar porque nos están quedando muy pesadas las grabaciones, entonces me sugirieron que no tuviera todo el tiempo la cámara encendida, entonces para que sepan. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, que son algunas estrategias para abordar una entrevista de trabajo. Entonces, quiero que lo hagamos muy participativo, muy interactuemos y quiero contarles que tengo un invitado especial que se va a conectar ahorita en un ratico, que él es una persona experta en el tema de reclutamiento. Entonces, ahorita cuando ya él se vaya a conectar, yo se los presento, pero es una persona que tiene mucho bagaje en esa parte de selección de personal. Entonces, pues ustedes van a poder hacerle todas las preguntas que quieran para que pues puedan afianzar esta parte, ¿ok? Entonces, quiero iniciar preguntándoles, ¿alguno de ustedes alguna vez ha participado en una entrevista laboral, una entrevista de trabajo? Sí, sí, señora. Ok, Danelia, ok. Listo, Danelia, cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, las entrevistas laborales pues que he tenido, pues inicialmente le cuentan a uno que hable de su experiencia laboral. Bueno, inicialmente le cuentan pues sobre todo o cómo es su vida inicialmente, con quién vive, en dónde vive. Ya empieza pues las experiencias, le preguntan a uno que cuáles fueron las experiencias laborales, también los estudios que ha tenido, cuentan un poco de la empresa, sobre pronto la misión, la visión, pues brevemente, y cuentan sobre el cargo al cual están solicitando, sobre algunos beneficios, los horarios, hay veces salario, todo eso. Muy bien, súper. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo te has sentido? No, pues la verdad eso asusta mucho, ¿cierto? Porque uno quiere agradar a esa persona que pues, prácticamente está ahí, ¿cierto? Asusta demasiado, pero pues siempre hay que, no sé, tener como empatía, estar seguros. También es muy importante uno estudiar antes de ir, estudiar su hoja de vida propia, porque uno hay veces no recuerda cuál fue su, pues uno en ese momento se asusta tanto que uno se le olvida cuando estudió, dónde estudió, entonces es muy bueno uno estudiar eso antes de llegar para pues estar más seguro y que lo vean más cómodo en la entrevista. Súper, muy bien. Mira que con la experiencia que nos has contado, ya estás abordando algunos de los puntos que yo voy a compartirles. Entonces, súper chévere porque vamos a poder tener como ahí de primera mano como la experiencia que todos ustedes han tenido para así poder garantizar que vamos a minimizar como esos errores en la entrevista. Entonces, gracias, Danieli, muy importante. Rosalba. Muy buenas noches, profesora y compañeros. ¿Qué les comento? Imagínense que, pues ustedes saben, yo trabajo en Bancolombia, yo ya soy cajera y me apliqué a una vacante de asesora de servicio, asesora multisegmento. Yo llevo 10 años en el banco y realmente nunca me había como arriesgado a postularme a algo así. Éramos 6 y llega la psicóloga y dice, tiene un minuto. O sea, nos marcó un escenario, dijo, ustedes van a subir al ascensor y resulta que en el ascensor está la psicóloga del banco y ustedes tienen un minuto para lograr que en esa entrevista esa vacante sea suya. O sea, ahí ya empecé yo a temblar, me sentí nerviosa y eso que yo trabajo en el banco. Fue chistoso porque tenía un minuto para presentarme
decir quién era y decir por qué yo era la apropiada para esa vacante. Y yo fui la primera que me postulé de los 6, pues obvio el primero solo hice yo, pero yo sentí que que faltaba mucho. Obviamente cuando escuché a mis otros compañeros cómo hablaban con ese poder, esa autoridad, yo dije, no, miércoles, esto no quedé bien. Obvio no pasé, no pasé la prueba. Pero yo digo que de verdad uno debería prepararlo para ese tipo de pruebas. No es solamente que estábamos todos en cámara encendida viéndonos ahí, sino que creo que mis compañeros, los que han estado en pruebas, me dicen que hay una prueba donde ellos llegan y le dicen, cree una estrategia de un producto innovador nuevo para el banco, para que, o sea, le hacen a uno abrir la creatividad. Y por ejemplo, yo soy una que yo creatividad no tengo nada, nula. O sea, yo creo que yo fui la persona que le dije al profe Jonathan, le conté mi historia de vida y le dije que sería muy chévere que nos enseñaran cómo contestar la entrevista, cómo expresarnos, cómo ser, cómo sobresalir alrededor de todos los que se postulan. Y de verdad que me parece muy chévere que estén haciendo esto para todos los compañeritos que están buscando esta oportunidad de trabajar en un banco. Ok, súper, gracias por contarnos tu experiencia. Yo quiero felicitarte por haber sido muy valiente y haberte postulado. Esa es la primera, ¿cierto? Ahora, nosotros cuando vamos a un proceso de contratación debemos ir preparados o no. Es que, mira, tú dijiste, son 6 personas que se presentaron, ¿cierto? Y de las 6 solo estaban contratando a una. Sí. Entonces, sí. O sea, uno de entrada tiene que ir pensando en que ellos están en procesos donde van a seleccionar a una persona. ¿Y cuántos? Ahí fueron poquitos. Hay procesos que son de 30, 50. Alguna vez hace unos años yo que me presenté al SENA, pues ya llevaba mucho tiempo. Yo ya llevaba como 4 años, 5 años. Y cada año nosotros nos tenemos que volver a presentar. Y ustedes vieran que yo quedé, en esa vacante se presentaron como 100. Y como ellos revisan muchas variables, lo que ahorita la compañera nos decía, ¿cierto? La experiencia, el perfil, un montón de cosas. Y yo, en esa ocasión se presentó gente con un perfil muy, muy alto y yo quedé muy lejos. Yo creo que de esos 100, creo que quedé como en 50 y algo. Y yo llevaba 5 años en el SENA, yo llevaba mucha experiencia y no quedé en esa oportunidad. Entonces, yo sé que no es fácil y pues obvio todos nos presentamos porque queremos quedar con la vacante, pero yo quiero decirte una vez más que eres una valiente porque hay gente que ni se arriesga. Entonces hay que arriesgarse y hay que hacerle el proceso porque pues hace parte. Ya tú vas a decir, yo ya sé cómo es, ¿cierto? Seguramente para la próxima vas a tener que hablar con más seguridad, de pronto tú dices, venga, ojo, en psicología nosotros hablamos de algo que es muy importante y se llama la resiliencia. ¿Quién es una persona resiliente? Una persona que es capaz de hacer 3 cosas: enfrentar, superar y transformarse positivamente por la situación. Entonces ahí viene la pregunta para ti. Entonces, ¿estás siendo resiliente frente a ese proceso? Enfrento, ok, listo. Enfrenté el no, supero, o sea, porque entonces vienen esos pensamientos de culpa y si hubiera dicho, si hubiera hecho, y es que Julanito, y entonces nos comparamos. No, es simplemente cuál es mi aprendizaje y me transformo positivamente. Tienes que empezar a prepararte más, ¿cierto? Ven, esto que me preguntaron no lo sabía, esto, entonces ahí el resiliente es el que es capaz de transformar esa experiencia en algo positivo, en un aprendizaje. ¿Cómo lo ves desde ahí? Pues realmente, ¿qué entendí yo de esta experiencia? Yo dije, me toca quedarme o llegar temprano a la oficina a aprender asesoría. Y para que no me vuelvan a coger así, me vuelvan a bombardear de esa manera que de verdad me sentí como mosco en leche. Y empezar a postularme y no voy a desistir a ver hasta dónde llego porque sí, el anhelo de todos cuando uno entra a un banco
uno entra como direccionador, que es el que da el turnito ahí para los clientes. Luego pasas a caja, y en caja yo estaba en mi zona de confort en caja y yo dije, acá me pensiono de cajera. Y me metí a estudiar en el SENA y yo dije, no. Y o sea, esto del SENA a mí me ha motivado mucho todo lo que he aprendido y dije, no, yo quiero ser asesora. O sea, me parece súper, súper ver esos asesores, cómo saben, cómo atienden a un cliente, cómo le colocan cualquier cantidad de productos. ¿Y qué pienso? Pues prepararme para no volver a ser el oso. Ok, muy bien. Pero yo no quiero que lo veas como que hiciste el oso, no, no te quedes con ese concepto. Tú pudiste responder al alcance en que estaba tu capacidad, tu conocimiento ese momento. No lo veas así, transfórmalo, voy a prepararme, voy a estudiar más, voy a conocer más del banco para cuando se presente la oportunidad poder estar en toda la condición para poder dar respuesta. Entonces, no lo veas así porque pues no estás hablando bien de ti misma. Recuerda el ejercicio que hicimos en ética del proyecto de vida, de esas áreas de oportunidad, pero también resaltar eso que eres muy buena. Recuerda que tú pusiste ahí que eres súper buena contando, eres buena atendiendo, o sea, tienes otras habilidades. No descartes esas habilidades porque no tuviste una buena experiencia. No, No de te verdad quedes solo que muchas gracias, sí. Voy a cambiar ese chip. eso. Y eso es el diálogo que tienes contigo misma, ¿cierto? Hay que cambiar ese diálogo con uno mismo. Y esto es para Ok, todos, ¿cierto? Es el cambiar el diálogo y decir, no, estuvo súper, pude participar, me dieron la oportunidad, gracias porque me dieron la oportunidad de participar y voy a preparar mejor para la próxima. O sea, y siéntate y haz un ejercicio de validar como que hice muy bien, que, que no hice tan bien y que necesito de la unión de las dos que voy a mejorar. Entonces, si lo ves así, ya se va a abrir tu posibilidad gigantesca para una próxima ocasión. ¿Okay? ¿Estás de acuerdo? muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad que sí, gracias. Listo, no, con todo gusto. Bueno, chicos, entonces voy a ir compartiéndoles aquí algunas cositas importantes. Me encanta esta frase de Confucio. Yo les digo, esta es mi frase de vida. Escoge un trabajo que ames y no tendrás que volver a trabajar en tu vida. Yo espero que cada uno de ustedes esté estudiando este técnico porque realmente les apasiona, les encanta. Dentro de los trabajos que yo he visto de ustedes, he visto que muchos les gusta, tienen la proyección de no solo quedarse con el técnico, sino de ampliar conocimiento. Entonces, pues espero que puedan vivir esto que nos dice Confucio. Vamos a mirar entonces qué es una entrevista laboral, aunque ya nos dieron las compañeras un concepto muy general, pero yo les voy a hablar un poquito como más técnicamente. Entonces, ahorita, después de pandemia, las entrevistas ya pasaron a ser muy usual que se hagan a través de cámara, ¿cierto? Que se hagan a través de herramientas como Teams, Zoom, Meet y demás. Entonces, ¿qué permite esta entrevista? Pues comprobar la idoneidad del candidato para un puesto en especial. En este caso, por ejemplo, la compañera se estaba presentando para un puesto en especial y ellos estaban mirando si tenían las características o no, ¿cierto? Ellos, ¿qué es lo que buscan? Pues mirar si tienen las competencias que conforman el perfil, ¿cierto? Entonces, muy importante cada vez que ustedes se vayan a postular, siempre miren cuál es el perfil que están buscando. O sea, si yo cumplo el perfil, entonces normalmente en las vacantes dice el perfil, ¿cierto? Persona, o sea, en este caso, pues ustedes, la ventaja es que como aprendices, pues normalmente las empresas por norma tienen que tener un número de aprendices dependiendo de la cantidad de colaboradores que tengan, pero yo les voy a hablar no solo de la entrevista como aprendices, sino a nivel general, ¿cierto? Entonces siempre miren el perfil, casi siempre ponen el tiempo de experiencia, la formación y pues eviten postularse si no tienen ese perfil, porque un entrevistador recibe un montón de hojas de vida diariamente, entonces pues abstengámonos si no cumplimos el perfil. Que es muy importante también en nuestra entrevista, el entrevistador mira el estilo de personalidad, temperamento y habilidades sociales. Ahí hay algo que nos decía la compañera hace un rato y es, ella se empezó a llenar de nervios, de susto, entonces hay que hacer, chicos, muy importante, ejercicios de respiración, manejo de las emociones, entonces antes de llegar al lugar de la entrevista, poder hacer ejercicios que nos lleven
a respirar, a regular el sistema nervioso, para que podamos irnos preparando también desde lo físico. Pueden que nosotros sepamos mucho, pero nos podemos bloquear, ¿cierto? Entonces ahí es donde es importante que lo tengamos presente. Miren, la hoja de vida sirve para definir. Entonces, cuando una persona está en búsqueda de empleo, pues normalmente envía su hoja de vida y ahí definen, ¿cierto? En el caso de ustedes también. Las personas que hacen el proceso, pues miran la hoja de vida y ellos definen, ¿cierto? Vamos a llamarlos a todos los aprendices o pues vamos a llamar a este y este porque cumple un poco el perfil que busca las empresas. Y la entrevista sirve para conocerlo, ¿cierto? Ya en la entrevista es donde se afianza el conocimiento. Ahorita la primera compañera que intervino decía, uno tiene que saber lo que puso en la hoja de vida y ya vamos a mirar que esa es una de las recomendaciones, porque muchas veces se ponen a enviar hojas de vida hacia la loca y ni siquiera se acuerdan a dónde la enviaron, ni cuál perfil, porque uno tiene que organizar su perfil dependiendo del puesto en el que vaya a trabajar. Ejemplo, yo tengo muchísimos años de experiencia en docencia, pero yo también tengo mucha experiencia en el campo administrativo. Entonces, yo tengo que organizar mi perfil de hoja de vida para la vacante que estén pidiendo, ¿cierto? Entonces, yo he hecho cursos hasta de bisutería. Pero yo digo, si yo me voy a presentar como docente, ¿yo para qué voy a poner ese curso de bisutería? Pues no tiene nada que ver, ¿cierto? Yo lo hice más como por un hobby. Entonces, sí es organizar. Normalmente las etapas en la entrevista son el saludo, entonces aquí es muy importante que este saludo, ojo, nada de besos, abrazos, no, nada de eso, ¿cierto? Normalmente el saludo es de mano, donde el saludo de mano debe ser ni muy débil, ni muy fuerte, ¿cierto? Como que, ay, le voy a destruir los huesitos al entrevistador, no. O sea, el saludo de mano debe ser con firmeza, pero ni así como que se me va a derretir la mano, ni pues muy fuerte, ¿cierto? La charla introductoria normalmente la inicia el entrevistador, que era lo que la compañera decía, normalmente hace como una pequeña introducción, bienvenido a la empresa tal, esta entrevista es para la vacante tal, bueno, hace como un ejercicio como general introductorio. Y ya después viene lo central sobre el cargo, ¿cierto? Aquí entonces ya se empieza a decir cuáles son como las funciones, cuál es el horario, cuáles son las condiciones, bueno, todo lo relacionado con el cargo. Y ya después viene normalmente el entrevistador, pues le pregunta a la persona, pues si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si hay algo que no ha quedado claro en el proceso. Y ya después viene la despedida, ¿sí? Donde pues es importante que ustedes puedan agradecer la oportunidad de haber participado en el proceso. Y pues aquí ya les dicen, ¿cierto? Si hay una segunda entrevista, si ya pasan a pruebas psicotécnicas o cuál es el proceso. ¿Nos queda claro? Sí, señor. Ok, muy bien. Ojo, algunos temas que podrían tocar en la entrevista. Entonces, uno de ellos es preguntarles sus expectativas. ¿Qué esperas aprender en la etapa productiva? Entonces, cada vez que ustedes vayan a ser citados a una entrevista, digamos que vayan con estas preguntas súper claras en su mente. Ah, puede que se las hagan, pueden que no, ¿cierto? Yo les pregunto, cada uno de ustedes tienen clarísimo qué esperan aprender en la etapa productiva. O, no había pensado en eso. Pues sí, yo en este caso sí. No es que, bueno, no tengo, no es que esté muy clara, pero pues sí me gustaría pues saber cómo se manejan las empresas, cómo serían los horarios, las responsabilidades, qué debo de hacer, el servicio al cliente, pues todo eso, uno como que quiere aprender, es lo que uno espera. Ok. Pero entonces, en este caso, digamos, si nos hicieran esa pregunta, debemos ser más concretos, ¿cierto? ¿Qué esperas aprender en la etapa productiva? Entonces, por ejemplo, pues la mayoría de ustedes, me imagino que querrán estar en una entidad financiera. Entonces, piensen ustedes qué esperan aprender allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el proceso de
relacionado con las competencias que han visto, ¿cierto? Relacionados con el tema de la atención a los clientes, el tema de manejo de los productos financieros. Entonces ya ustedes ahí pues deben tener claridad qué es lo que quieren. ¿Sí? Pueden pensar en una, dos, tres cosas que les permita como responder a esta pregunta. Váyanla construyendo a lo largo pues como de que vayamos abordando este ejercicio. ¿Qué otra pregunta nos pueden tal vez hacer? O más bien como qué temas se podrían abordar. Nuestra disponibilidad. Tenemos disponibilidad para trabajar en diferentes horarios o turnos. Entonces, igual ustedes como aprendices, pues no pueden sobrepasar las horas laborales, pero si de pronto algún lugar les puedan preguntar, ¿cierto? Que si tienen posibilidades como de algún horario específico. Tu capacidad de trabajo, eso normalmente estas dos se ve mucho como ya en la acción, ¿cierto? Como estamos en trabajo en equipo. ¿Recuerdan la actividad que se hizo en ética del círculo de relaciones? Que ahí hablábamos de las relaciones más cercanas, de las más lejanas, con quien teníamos más cercanía. Miren que todo empieza a tener sentido, porque es muy importante que ustedes desarrollen buenas relaciones interpersonales, una buena comunicación asertiva, empatía, muy importante. ¿Qué tan proactivos somos, chicos? Les recomiendo que se lean un librito que es muy chiquito. De hecho, lo pueden encontrar en internet, que es Una Carta García. Una Carta García es un libro que habla de proactividad, de ser proactivos, de no quedarnos con lo básico, de ir un poquito más allá, de tener iniciativa. Entonces, estos son algunos temas que les podrían abordar. Recuerdan, la entrevista es una oportunidad para que la empresa te conozca y para que tú conozcas la empresa. Prepárate bien y demuestra tu potencial. Listo. Entonces, vamos a pasar a hablar un poco de algunas recomendaciones que no deberíamos hacer ni decir en una entrevista laboral, ¿ok? Entonces, lo primero, llegar tarde. Es una falta de respeto, ¿cierto? Para el entrevistador y pues de entrada revela que no hay interés por el puesto de trabajo. Ustedes van a decir, ay, Diana, pero pues eso es muy obvio. No, eso no es obvio porque yo los he tenido. Hay gente tan fresca, tan relajada con el tema, como que, llegué tarde, igual, pues como que no pasa nada. Otra recomendación que no deberíamos tener es no cuidar nuestra imagen personal, chicos, mucho cuidado con llegar con ropa arrugada, con el cabello sucio, con las uñas a medio pintar, con jeans rotos, con ropa muy colorida. Entonces hay que tener en cuenta que, y más en el sector en que ustedes están, que es el sector financiero. Entonces es muy importante cuidar la presentación personal. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ojo, eso no debemos hacerlo, ir presentados como si fuéramos, no sé, para un paseo y demás. Hablar demasiado. Es muy importante ser concretos. Hay personas que hablan y se sientan en la palabra y dan vueltas y demás a lo mismo. No. Debemos ser cuidadosos, ¿cierto? Muy concretos, tampoco monosílabos. Sí, no. Tal vez, no. Pero si nos preguntan sobre un tema específico, hablar lo necesario y muy concretos. ¿Qué otra cosa no deberíamos hacer ni decir? Dar excesiva importancia en el tema salarial o el apoyo de sostenimiento. Recuerden que ustedes como aprendices en este momento les están pagando el 75% del salario mínimo y afiliación a salud y ARL. Entonces, hay algunas empresas que les pagan el 100% del salario mínimo, pero no todas, ¿cierto? Entonces, no empiecen como que, ¿y aquí cuánto porcentaje pagan? Y pagan 100. No. Eso seguramente el entrevistador, recuerdan ahorita las fases, cuando hable del cargo y demás, lo más probable es que él les diga. Y si no lo nombra, ya al finalizar, cuando les pregunten como, ¿tienen alguna inquietud? Pues ven qué porcentaje pagan de apoyo de sostenimiento. Pero ya al final, como hasta que no haya terminado, pues como todo. Esta es muy importante. Tal vez muy obvia, pero a veces no se da. Y es mentir acerca del currículum, o sea, de la hoja de vida. No
mientan, por favor. Los entrevistadores son expertos. Ellos todo el día. Miren, la persona que ahorita nos va a acompañar, estábamos hablando hoy y me decía, Diana, yo he entrevistado hasta 100 personas en un día. O sea, son personas que ya le cogen una experticia al tema. Es como seguramente la compañera que nos estaba compartiendo ahorita, que es cajera en el banco. O sea, yo creo que ella no necesita mucho para solo observar y saber que un billete está falso, porque lleva años haciéndolo, o sea, solo tocándolo ya sabe, seguro lo hace la comprobación en una máquina o demás. Pero lo mismo pasa con el entrevistador, o sea, ellos ya son expertos, son detectores de mentira. Entonces, miren aquí el ejemplo que les traigo, o sea, no es aconsejable indicar que dominas el alemán y luego negarte a mantener una conversación en este idioma. Sean honestos cuando les pregunten, por ejemplo, qué nivel tienen de inglés. No van a decir B2 y no saben ni saludar ni sostener una conversación, ¿no? Entonces, es mejor hablar con la verdad que después. ¿Qué va a pasar si los cogen en una mentira? Pues no les van a creer nada. Puede que solo esa era una mentirita, pero el resto ya no se los van a creer. Listo. Otra cosa. ¿Cómo? Instructora. Señora. Pues yo tengo una aportación que quiero dar de respectivo a lo de las mentiras. Ay, súper, dale, Jessica. Dale de una. Bueno, entonces estos días me llamaron para una entrevista. Sí. Entonces me preguntaron sobre, me preguntaron sobre qué, sobre que si yo sabía Excel. Entonces mi respuesta fue, no, tengo conocimiento. Porque me dijeron, ¿tienes un nivel alto, medio o intermedio? Le dije, no, tengo conocimiento, me dijo, bien. Entonces el día de la entrevista, entonces pues ya al terminar la entrevista y todo, entonces bueno, no me acuerdo qué fue que pasó, entonces yo le respondí. Él me dijo, sí, me dijo, tranquila, eso es lo que pasa cuando tú eres sincera. Y ya, nada más. Okay. ¿Y era para contrato de aprendizaje o para Sí, otra? sí, instructora, contrato de aprendizaje. Ah, bueno, ahorita Jessica nos puedes compartir. Es más, compártenos de una vez cómo fue la experiencia, qué te preguntaron. Ahí pues aprovechemos de una vez. Compañeros, yo les voy a recomendar que hagan un cursito de Excel, porque eso Sí. fue una firma de abogados y ese examen estuvo brutal. Ay, sí, no, De en serio, brutal, instructora, y eso es de brutal que Jessica. No, pues imagínense, yo le dije que tenía conocimiento y eso eran unas cosas que uno tenía que hacer, las fórmulas, que usted tenía que aplicar en eso eran otro nivel, o sea, ya era un nivel, digamos, medio, porque eran 10 páginas, imagínense, las primeras 3 bien, pero ya después de la cuarta, eran unas fórmulas, mejor dicho. Entonces, yo diría que sería bueno, pues ahorita voy a implementar eso, hacer el curso de Excel. Me parece muy bien y todos deberían implementarlo porque yo también cuando he hecho seguimiento, y de hecho yo he hecho seguimiento de los aprendices de este mismo programa, el tema de manejo de bases de datos, por ejemplo, y ustedes lo estaban viendo, yo escuché la clase del profe Joan y ustedes lo estaban viendo con el profe Joan, chicos, por eso yo les decía el martes, no hagan las actividades por hacerlas, todo lo que ustedes ven es porque se necesita y me parece muy importante que puedan fortalecer ese tema, no solo de Excel, todo lo que es el paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint, aunque yo sé que ustedes en el tema ya como gráfico y demás son buenos, pues yo los he visto en los trabajos, ¿cierto? Pero el tema de Excel es vital y el tema de manejo de bases de datos, de información. ¿Algo más, Jessica, pronto que nos quieras compartir? Sí, compañeritos, pues la verdad, uno no puede ser egoísta, uno tiene que compartir la información. Y la verdad, en esa prueba sí se me estaba yendo como las luces, como dijo el dicho. Después de la tercera página, estaba viendo yo ya verde. Entonces, sí, mi consejo como compañera de ustedes es como hacer un cursito de Excel. Y pues, bueno, instructora, ¿se acuerda que yo le expliqué pues que de pronto la prueba, porque me hicieron 3 pruebas? La primera, pues te preguntan que con quién vives, tanta, y al otro día te dicen, no, para el otro día en la misma entrevista me dijo, entonces, mañana te vamos a hacer un examen de Excel. Después del examen de Excel me dijeron, te vamos a hacer una prueba de conocimiento. Que se acuerde, instructora, que yo le expliqué porque estaba asustada, que yo no sabía qué decir, que de pronto me dijeran que cuál era mi propósito, bueno, mejor dicho. Y resulta, instructora, que no era de eso, no era de conocimiento del SENA, era de matemáticas.
Ah, Una prueba de 2 hojas de Word y en esas 2 hojas habían 5 preguntas y esas 5 preguntas se desenlazó 5 hojas de Word. ¡Ja! Brutal. Eso fue, yo no, eso era contemporizador, ¿no? Porque pues si te hacen la entrevista virtual, pues te miran, te están mirando la cámara, ¿no? Y yo, entonces esto les va a dar risa porque yo le contaba a mi esposo, él estaba trabajando y yo aquí haciendo la prueba. Y yo no sé, el coso ese empezó a correr y yo me quedé así como un momento yo pensando y cuando fui a mirar el coso ese que marca el tiempo, que es que han pasado 5 minutos, ¿se imaginan la cara de hueva que yo tenía ahí mirando a cámara? Ay, no, el oso. No, ¿la cara de qué? socorro. ¿La cara de qué? De Señorita, corrija, hueva, o por sea que me favor. quedé así como en shock, yo No, mirando esa hoja, yo no el sabía, no. asombro. Ajá, como procesando. Muchas gracias por avisarme. Ay, sí, compañeros, la verdad, estoy... Ay, Ay, Dios no, mío. brutal. Bueno, pues una de las ventajas es pues de pronto que ellos como te dicen que no apagues la cámara y compartas pantalla, sí, pero entonces ustedes pueden desactivar el audio. En ese momento que me dijeron desactivar el audio, pues yo empecé a buscar ciertas cositas que yo no entendía en el celular. Bien, pero si te dicen no desactive el audio, ¿ustedes cómo hacen? Ah, complicado. Sí, eso fue Bueno. brutal, profe. Pues nada, compañeritos, mi consejo es hágase en un cursito de Excel en medio. La verdad era medio es como el conocimiento de lo que uno sabe. Y en la de matemáticas, pues de todo, eso tenía de todo. De todo, de todo. Bueno, muy bien. No, pero chicos, no se asusten, no se ¡Ja! asusten. No, hay posibilidad de aprender, fíjense, y además todas las experiencias no son iguales. Entonces, muy importante ahí que podamos ir creciendo. Muchas gracias, Jessica. Bueno, ya está Andrés con nosotros, pero va a terminar aquí esta parte. Ya lo saludo, muy agradecida con él por estar aquí. Entonces, bueno, Andrés, para que vayas escuchando, Jessica nos compartió un poco de una experiencia, no mentir en el currículum, igual él ya nos va a compartir otro poquito también. Entonces, ojo, para los que ya han trabajado anteriormente, pues han tenido experiencia, muy importante no descalificar a los jefes o compañeros de trabajo en eventos, pues a veces preguntan, ¿cierto? ¿Cuál fue el motivo de retiro o por qué no continuaste en esa empresa? Entonces, no decir, es que ese jefe era lo peor. No, no hablemos mal, o sea, hay que sabernos expresar asertivamente, muy cuidadosos con eso. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Y pues muy importante, las buenas maneras, no ser groseros, agresivos, no tener mala educación, no falta que llega comiendo chicle. Bueno, hay muchas cositas que no se deben hacer. Entonces, ahí importante como para que lo tengan presente. Y rápidamente voy a pasar aquí la importancia de algunas claves para superar esa entrevista y es conocer el lugar, no solo el lugar físico, siempre pensemos, bueno, yo en qué medio de transporte voy a llegar, en carro, en moto, en megabús, en transporte público, entonces buscar en el Maps, o sea, cuánto tiempo me va a demorar, buscar un punto clave donde llegue e irme con tiempo. Es mejor irme con tiempo y poder como entrar. Ahorita Andrés nos va a compartir un poquito el tema del tiempo, cuánto tiempo debemos llegar con anterioridad y demás. Siempre llevar el currículo en la cabeza, o sea, siempre tener en cuenta de que pues nos van a hablar sobre el área personal, la formación, la experiencia, entonces pues tener claridad, ¿cierto? Que los nervios no nos vayan a ganar y tener como, de hecho, llevarlo anotado, no para leerlo en la entrevista, pero sí como para repasarlo en el camino. También, pues, ser puntual. Bueno, ahorita en la tarde que hablaba con Andrés, él me decía que por ahí no me guardo acá, pero unos 20 minutos antes poder llegar y ser pacientes en esperar. O sea, no se vayan a poner como que, ay, venga, pero es que la cita, la entrevista era a las 2 y son las 2:20 y no me han atendido. No importa, vamos a dar tiempo. A veces lo hacen para probarnos también. Y muy importante la presentación personal. Para las mujeres, muy importante, nada de accesorios grandes, muy importante las uñas bien pintadas, más bien cortas, con una buena presentación. Los hombres no hay todos despelucados, no, muy cuidadosos en esa parte. Y tener en cuenta el cabello limpio, una buena presentación. Igual Andrés ahorita pues nos amplía un poquito aquí como frente a las recomendaciones.
Bueno, en este Véndete Bien es importante, si nos dan la oportunidad como de compartir, digamos, otras habilidades, capacidades, pues no sobrepasarnos y hablar un montón, pero sí tener como claro algunas habilidades. Recuerda que en el video que ustedes hicieron de Proyecto de Vida, hablaba de qué es eso que tú haces súper bien y se te va muy bien. Entonces, ahí podemos tener en cuenta como esas habilidades y capacidades que nos pueden ayudar. Entonces, es muy importante que lo tengan presente. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud hasta este momento? No, profesor. Ok. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, bueno, yo quiero darle la bienvenida a Andrés Felipe Bravo. Él es psicólogo organizacional. Él tiene más de 6 años en experiencia en empresas de servicios temporales y actualmente es líder de recursos humanos. También es asesor externo en procesos de reclutamiento y selección en empresas del sector automotriz, metalúrgico y de obras civiles. O sea que tenemos al mejor. Él es súper experto. Yo de verdad estoy muy agradecida con Andrés por haber aceptado esta invitación, así de última hora. Pero bueno, Dios, la vida, como ustedes lo quieran llamar, nos ha permitido con Andrés conocernos y miren tan particular tenerlo aquí. Entonces, Andrés, súper bienvenido. Gracias por regalarnos de tu tiempo, de tu experiencia. Yo quisiera, bueno, darte la bienvenida, que nos cuentes un poco. Andrés, pues, conoció esta presentación de primera mano, me dio unas sugerencias y Andrés también, obviamente, ha tenido la experiencia de contratar aprendices. Entonces, pues, él ha hecho procesos de reclutamiento, no solo, pues, en general, sino también de aprendices. Así que, Andrés, porfa, bueno, tienes el micrófono y, pues, ya también abrirles a ustedes como el espacio de la mano, poder hacerle preguntas a Andrés como desde la experiencia que él tiene en el sector. Creo que todo muy buenas noches. Gracias a ustedes. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, señor, te escuchamos. Perfecto. Bueno, chicos, muy buenas noches. Gracias, Dianita, por el espacio, por invitarme, por esta gran invitación. Pues en la presentación, sí, vengo ya con varios años de experiencia en el sector de reclutamiento, selección, bienestar laboral. Entonces, pues chicos, esta invitación es más como para contarles un poco sobre mis experiencias en cuanto a cuando hacemos reclutamiento, cuando hacemos la selección del personal, cuando ustedes vienen a buscar un empleo. Entonces, pues ahorita con la presentación que nos mostró, que nos está mostrando Diana en este momento, voy a empezar como rápidamente como con las claves o los tips que debemos tener al momento de una entrevista, ¿cierto? Entonces, pues siempre enviamos nuestro currículum. Entonces, en este tema de enviar el currículum o la hoja de vida, tratemos de que esté lo más diligenciada posible, ¿cierto? Nosotros como reclutadores o como psicólogos organizacionales, incluso muchas veces se van a encontrar administradores de empresa que hacen entrevistas, entonces pues que sea lo más diligenciada posible, porque de ahí nosotros recolectamos muchísimos datos, ¿cierto? Que tengan todos los datos personales diligenciados, que tengan todo lo de el perfil es importante en una hoja de vida, los estudios que hayan tenido, las experiencias laborales, muy importante, por ejemplo, si tenemos experiencias laborales que agregar en nuestro currículum, que tenga el nombre de la empresa, el cargo que nosotros hayamos tenido en la empresa, las funciones, la fecha de inicio del contrato, la fecha de terminación del contrato, el nombre de su jefe inmediato, un número donde podamos llamar, porque muchas veces, no, siempre hacemos referenciación laboral, generalmente siempre nos tomamos el tiempo de hacer una referenciación laboral, entonces también es importante que tengamos todo esto en experiencias. En el tema, por ejemplo, generalmente, en muchas ocasiones les van a pedir la hoja de vida formato Verba, que es la azulita, que creo que todos la sabemos manejar. De pronto, si alguien no la sabe manejar, ahorita les doy unos tipsitos para la hoja de vida en formato Verba, o en este caso también ustedes que manejan la del SENA, que todo esté bien diligenciado. Tips importantes en una entrevista, cuando lleguemos temprano. Yo soy muy analítico en el tema de cuando llegan, que lleguen media hora antes,
¿Por qué? Porque de pronto la persona que estaba anterior a ustedes no llega, entonces podemos nosotros mismos agilizar el proceso, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. La presentación personal es vital, ¿cierto? Les cuento, por ejemplo, lo compartí ahorita con Dianita y era el tema de que alguna vez, cuando fui a mi primera entrevista, antes de ser profesional, mientras estaba estudiando, fui conductor. Me llamaron por una entrevista para conductor y fui de saco y corbata, ¿cierto? Entonces, es importante nosotros, los hombres, la excelente presentación, las mujeres también en el tema de accesorios. Sabemos que hoy en día los hombres también usan aritos, todo esto, entonces pues tratar de ir más formal posible, ya que esto da muy buena imagen de nosotros, ¿correcto? Con el tema de saber también la ubicación de la empresa, o sea, que de pronto puntos estratégicos y preguntar si de pronto no tenemos claro, decir, ven, ¿qué queda cerca? Ejemplo, en la empresa donde yo trabajo ahora, queda cerca Olímpica y queda cerca un San Andresito, ¿cierto? Entonces que lo tengamos claro y de pronto que en el afán nadie está exento de que pronto el bus se varó, que haya un trancón, ¿cierto? Entonces, pues tratar de llegar media hora antes y ubicarnos bien. Conocer un poquito de qué comercializa la empresa, si comercializan algo o si tienen algún servicio que hacen, qué hace la empresa. Es importante, no hay nada más gratificante para nosotros como reclutadores o profesionales saber la persona que estamos entrevistando que ya viene un poquito empapada de lo que hace la empresa. No les digo que se aprendan la misión, la visión de la empresa, pero sí de pronto emplearla. La empresa es de esto, maneja esto. Entonces es muy importante también para todos. Al momento de la entrevista, que no nos ganen los nervios. Sabemos que en todo, pues siempre de pronto hay ese nerviosismo de que miran a preguntar, cómo miran a preguntar, qué iría a responder, ¿cierto? Entonces no, tratar de guardar la calma porque pues tampoco nosotros somos pues nada malo o les vamos a decir nada malo. Nosotros solo queremos conocer más de su vida, de su perfil, entonces también es importantísimo este tema, ¿cierto? Responder puntualmente las preguntas que hacemos, no alargarnos mucho, ¿cierto? De pronto que le preguntemos, ven, ¿y la última empresa donde trabajaste? Entonces que se extiendan 20 minutos a contarnos la última experiencia. No, generalmente siempre puntualicemos en lo que vamos a decir, no nos expandamos, como lo decía Diana ahora. Contar historias negativas que hayamos tenido en esa anterior empresa, pues pienso que sobra. Lo hablo desde mi experiencia y lo que siempre queremos escuchar en una entrevista. También tener toda la información, no bloquearnos, o sea, muchas veces es no bloquearnos, tener la información porque nosotros hacemos preguntas sencillas, no le vamos a preguntar pues cosas muy fuertes, ¿no? Cosas sencillas, entonces para que lo tengamos muy en cuenta. Tener presentes importante fecha de ingreso y fecha de retiro de las empresas donde hemos trabajado. Si no tenemos experiencia laboral, igual en la hoja de vida nosotros mientras vamos haciendo la entrevista, vamos revisando. Entonces, si no tenemos experiencia laboral, no tengo ninguna experiencia laboral, entonces nosotros ya nos basamos en otro tipo de preguntas más a nivel personal para conocer más de la persona, ¿correcto? Y saber qué habilidades tiene en la vida y qué nos puede aportar en nuestras compañías. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan preguntas, chicos. Instructor Andrés, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Bueno, lo que yo les he explicado ahorita a mis compañeros de lo de la prueba de conocimiento, pues yo me imaginé que de pronto era algo así como que me iban a preguntar cosas del SENA o de que yo pues les podría, digamos, contribuir a la empresa o cosas así. Y no, esa prueba de conocimiento fue matemática, Sí, son de pruebas problemas técnicas de donde nosotros, matemática. todas las empresas manejamos pruebas psicotécnicas muy diferentes, ¿cierto? En el mercado pueden existir más de 1000 pruebas psicotécnicas o, por ejemplo, te hicieron una prueba matemática, ¿cierto? Eso ya es para mirar más la agilidad de la persona en resolución de conflictos, salen pues a relucir muchas cosas nosotros como ser, ¿cierto? Entonces, tratar de ser siempre muy sincero en las respuestas. Generalmente, es que hablar de este campo es muy amplio, ¿cierto? Pero generalmente hay pruebas que tienen tiempo, hay otras que no, pero tratar de ser muy puntual. Si no sabemos, la dejamos y continuamos, ¿cierto? No sé si de pronto respondo ahí o quiere un poquito más puntual. No, sí, señor, está muy bien, gracias.
perfecto. Mónica, levanto por acá la mano. Muy buenas noches, instructor, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, sí, señor. Instructor, es para hacerle una pregunta. Es Claro. que resulta que hace 8 años, pues yo no trabajo, soy ama de casa en este momento. Y pues en sí yo solamente he realizado cursos. Hice un curso de servicio al cliente, uno de contabilidad y otro de mercadeo. Y en las áreas que trabajé, más que todo fue en servicio al cliente y vender. Trabajé en un canal de televisión y me dediqué a eso. Entonces, mi pregunta ¿es necesario que yo ponga ahí que trabajé o no es necesario? Simplemente puedo subirlo como los cursos que realicé o qué debo hacer en ese caso, profe. Importante, por ejemplo, cuando en el área donde van todos los datos académicos, colocar todos los cursos que he realizado, y muy importante, por ejemplo, en este caso, pon las experiencias laborales y no olvides colocar fecha de ingreso, fecha de retiro, funciones, ¿sí? Para nosotros, cuando estamos haciendo la entrevista, poder tener en cuenta que ya hace un tiempo no labora. Obviamente van a venir preguntas como, bueno, durante estos 8 años, ¿a qué te has dedicado? Entonces ahí tú te expandes y dices, no, mira, me he dedicado a estudiar esto y esto. Y así para nosotros va a ser muchísimo más fácil y no se nos va de pronto a enredar la entrevista. Ajá, sí, profe. Profe, por ejemplo, en mi caso, pues yo, o sea, mi potencial es vender. A mí me gusta mucho vender y en este punto que estoy estudiando servicios comerciales, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con servicio al cliente, todo lo que tenga que ver con finanzas, me fascina ese punto. Pero pues sería la primera vez que lo voy a hacer porque en sí solamente me dedicaba a vender. Yo vendo lo que sea, lo que me pongan lo vendo. Yo te hago una pregunta tipo entrevista. ¿Por qué, o sea, decidiste estudiar esta área de finanzas comercial porque te apasiona, ¿cierto? Sí, señor. Ok, pero pues hay un trasfondo. Si yo de pronto en mi compañía te quiero más para el área, por ejemplo, de servicio al cliente y cash, digámoslo así, ¿cómo crees que te Perdón, desenvuelves? Si perdón, de pronto yo en mi no le compañía, alcancé a escuchar. tranquila, si de pronto yo Sí, en mi señor. compañía te quiero contratar como servicio al cliente y caja, pero recuerden que el área del servicio al cliente, hay un área donde es servicio al cliente y ventas y hay otro área que es servicio al cliente y caja, ¿sí? ¿Cómo crees Sí, que te señor. desempeñarías en esta que no es tanto de ventas, pero sí tiene servicio al cliente y caja? En ese punto yo creo que me desempeñaría muy bien, ya que pues primero tengo carisma para atender a los clientes, tengo paciencia para así y pues en este momento pues también soy muy buena para contar dinero y saber cómo las cuentas, saber separar cuentas en esos puntos. Exacto. Pero entonces ya no nos podemos, y es un tip importante que de pronto me guste todo tu perfil. Llegues a este punto donde me digas, pero es que yo soy demasiado buena para ventas. ¿Cierto? Entonces mira que ya nos estás colocando una limitante donde desde nuestro punto de vista decimos, bueno, pero ¿qué queda ahí? ¿Por qué no se podrá desempeñar? Y nos toca indagar con otro tipo de preguntas, ¿por qué no se podrá desempeñar mejor en el área de caja? ¿Cierto? Que ya no es Sí, sí, tanto ventas, sino que es más servicio al cliente y caja. ¿Sí? sí, señor. Entonces, cuando nosotros damos este tipo de información de más, mira que estamos bloqueando ya la entrevista o al entrevistador. Entonces, Sí. por eso decimos que seamos muy puntuales en las respuestas, porque muchas veces decimos algo de más y perdemos de pronto la oportunidad de estar en una gran empresa que queremos estar, ¿cierto? Profe, qué pena ser en ese punto, entonces, en ese punto, ¿yo qué debería decir en caso de que a mí me hicieran esa pregunta? Yo, de mi parte, quisiera no escuchar esa área donde me dices, es que yo soy excelente en ventas, ¿cierto? Sí, señor. Elogiarnos está bien, en nuestra vida diaria está bien, pero ya en una entrevista, elogiarnos puede ser un arma de doble filo. No sé si de pronto ahí me capta la idea o te hago un ejemplo.
No, sí, te entendí muy bien, profe. Listo. No sé si alguno Muchas tenga gracias. más preguntas o Diana de pronto tenga más preguntas. No, yo quisiera complementar, gracias Andrés por la intervención. Mónica, y para todos, chicos, ustedes no pueden perder de vista el programa de formación. De hecho, necesito y les recomendaría que lo descarguen de la página, que puedan tenerlo a la mano, porque aunque es una realidad que Mónica, tú eres muy buena vendiendo y que vendes todo, pero recuerden, el programa se llama Servicios Comerciales y Financieros. Aunque se da la tema, o sea, ahí lo que van a vender es productos financieros, pero sí es muy importante. Y miren lo que ahorita la compañera que trabaja en el banco nos compartía, ¿cierto? Ustedes normalmente empiezan como y ya les van dando como la inducción del resto de las áreas. Posiblemente algunos alcancen a llegar a caja, otros no. Pero entonces es importante que tengan cuidado, ¿cierto? Y se enfoquen mucho. No es citar esa experiencia que tuviste, pero sí tener como ese referente de el programa de formación, ¿sí? Porque al final ustedes los están contratando como aprendices para poner en práctica el programa de formación. ¿Están bien? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, miren que en el programa de formación dice perfil idóneo de egreso, ¿sí? Entonces, aquí nos hablan de que ustedes terminan este técnico, tienen perfil para ser cajeros, auxiliares de servicios financieros, auxiliares de información y servicio al cliente. Esto es lo que más inicialmente ustedes hacen. A medida que lo hacen muy bien, entonces, por ejemplo, recuerden que la etapa productiva se hace en 3 visitas. Una primera de concertación, que es donde se habla de las funciones que van a realizar. Chicos, miren, no se dejen llevar por el afán de buscar rápido productiva. Escuchen muy bien cuáles son las funciones, porque si ustedes dicen sí, claro, de una, pero cuando vaya el instructor asignado para hacer el seguimiento y no sé, digamos que ustedes son de este programa y los van a poner es a archivar, por ejemplo. O sea, eso no tiene nada que ver con el programa, ¿cierto? Y no es que esté mal archivar, pero el SENA tiene un técnico enfocado en el tema de archivos, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes pregunten cuáles son las funciones, ¿cierto? Pero las empresas, ya vamos a mirar algunas preguntas, les van a preguntar sobre el programa de formación. Recuerden las competencias técnicas, entonces estas son las competencias que ustedes desarrollan y vienen desarrollando a lo largo del técnico. Las que están en verde, que yo resalté en verde, son las competencias más fuertes desde lo técnico, ¿cierto? Que es asesorar al consumidor financiero, que es manejar recursos financieros, sistematizar datos, por eso con el profe Joan han trabajado mucho esta parte de los datos, utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades. Y ustedes se han visto, conmigo han visto ética y han visto hábitos saludables, bueno, y demás, y con otros instructores, con la profe Luz han visto inglés y demás. Pero no vamos a concentrarnos en las competencias transversales. En la etapa productiva nos concentramos en las competencias técnicas. Chicos, tienen que llevar el programa de formación en la cabeza. Porque si ustedes validan y dicen, no, pero es que esto que me están diciendo que yo voy a venir a hacer, no, no, casi no. Miren, nosotros cuando hacemos seguimiento, necesitamos como mínimo que se cumplan entre 2 y 3 competencias técnicas. Y lastimosamente, a veces ustedes del afán de querer vincularse en ya, entonces no miran esto y después son frustrados, es que no me han puesto a hacer lo que yo estudié y muchas veces pues se pueden hacer ajustes, a veces no. ¿Sí? Entonces, muy importante. Para los que van a hacer vínculo laboral también, que las funciones sean acorde. De hecho, eso se revisa a través de un certificado laboral y demás. Entonces, Andrés, solo para complementar. Y Rosalba, Rosalba es la aprendiz que trabaja en el banco. No sé, Rosalba, si tienes una pregunta o un aporte. Ay. ¿Aló? Hola, ¿Aló? Rosalba. Te escuchamos. Bueno, yo a mis compañeritos, ¿qué les quiero decir? Mire, ustedes piensan que entrar a un banco es súper rico y súper chévere y no, mejor dicho, ¿qué exige un banco? Un banco exige que usted sea rápido contando la plata, efectivo dando de vueltas
y que en ese momento sea comercial. Usted tiene que aprovechar o sea, abordar al cliente y colocarle un producto, un seguro, una inversión. ¿Por qué lo digo? Porque si la persona le da pena hablar, le da pena hablarle a un cliente, yo les aconsejaría que esperen y no se desesperen. Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo de 23 años, yo lo puse a estudiar en el SENA Servicios Comerciales y Financieros hace 3 años y él quería trabajar en un banco. Yo le dije, usted es muy tímido, usted es muy callado, usted está dispuesto a vender seguros. Me dijo, no, me da pena. Yo le dije, espera que te llamen de otra opción. A él lo llamaron del Fondo Nacional del Ahorro y del BBVA. Y él me dijo, mamá, ¿qué hago? Le dije, Fondo Nacional del Ahorro. Y el chino tenía 20 años, él había estudiado Excel, lo que dice la compañera de verdad. Estudié en Excel, estudié en inglés, y él entró al Fondo Nacional como aprendiz y el fondo lo dejó porque él sabía mucho. Y en este momento mi hijo está en el Fondo Nacional del Ahorro y él dice que gracias a Dios me hizo caso porque si no estaría en un banco sufriendo tratando de vender seguros. O sea, una semana antes de que estemos terminando clases a ustedes los empiezan a llamar de los bancos. Los llaman de Redeban, que eso es para los datáfonos, eso es bueno. Los llaman del Fondo Nacional del Ahorro para el área administrativa, eso es bueno. O sea, si ustedes me preguntan, trabajar en un banco es duro porque a uno le miden todo, le miden cuánto se demora con un cliente, cuánto se demora haciendo una transacción, por qué lleva tanto con ese cliente, le vendió un producto al cliente, o sea, eso es para gente tesa. Al que le guste y sea comercial, espere que lo llamen de un banco. El que quiera trabajar en Bancolombia, Facebook, la página de Facebook del banco, ahí está el correo. Y pues el que quiera entrar al banco, ahí lo esperaré. Gracias, Rosalba, vea que está haciéndonos mucha publicidad. Chicos, pero bueno, todo lo que Rosalba dice es verdad. Sin embargo, recuerden que ella ya está vinculada, ¿cierto? No es lo mismo estar con un contrato laboral que con un contrato de aprendizaje. Obviamente es un proceso que se va dando, ¿cierto? A ustedes les tienen un poco más de paciencia porque recuerden que el rol de ustedes es aprendices, ¿cierto? Y yo le decía en estos días que me parece muy interesante porque el formato 023 del SENA dice coformadores, ¿cierto? La empresa es un coformador y como coformadores no es que ustedes los estén viendo como trabajadores, sino ustedes van allá a terminar de formarse, ¿cierto? Ustedes van allá a terminar de fortalecer experiencias. Me gustaría, Andrés, si rápidamente nos cuentas un poco, puede ser la experiencia que me compartiste del aprendiz que entró hace poco, que tú le diste como esa orientación y es tranquilos, que igual, aunque la idea pues es que no vayamos allá a cometer un montón de equivocaciones, pero sí que podamos saber que estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Eso sí, seguro al hijo de Rosalba, cuando ya lo contrataron, automáticamente cambia el rol y venga pues mi hijo que ya está contratado y el cambio y el trato es diferente. Entonces no se me asusten, que igual todo en la vida genera retos, a todos nos asusta. Yo hablaba ahorita por la tarde con Andrés y me decía, yo llevo años haciendo reclutamiento y me asusto cuando me llaman a una entrevista, es que no vamos a dejar de ser humanos, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo presente. Entonces, Andrés, te escuchamos para que pasemos entonces a las preguntas que estuvimos revisando nosotros, que posiblemente les pueden hacer y les cuento cuál va a ser la actividad, ¿ok? Bueno, chicos, sí, efectivamente, ahorita compartía con Diana, bueno, hace unos 8 días también compartía la experiencia que tengo, por ejemplo, con el practicante en este momento que tenemos en la empresa. En este momento, pues muchos saben que el Ejército Nacional, ya cuando las personas se van a trasladar se van a trasladar a la vida civil, los están motivando a que hagan una carrera técnica o tecnológica, ¿correcto? Entonces, logramos encontrar un aprendiz que estudió mecánica en vehículos livianos. Esta persona pues viene ya de 20 años de estar en el ejército, ya viene
pues con una formación muy diferente a la que nosotros encontramos en la vida civil. Entonces, para mí es un reto muy bonito porque viene de un régimen muy complejo y llega a la empresa a que nosotros también cambiemos un poquito como esa perspectiva que ellos tienen de la vida, ¿sí? De la vida civil. Entonces, esta personita o el practicante que tuvimos antes también viene de la misma línea. Entonces, era esta personita, me ve a mí como líder de proceso, líder de recursos humanos. Entonces llegaba y me paraba de frente y me saludaba como saludan los militares, ¿cierto? Entonces me decía, doctor Andrés, y se paraba firme y sin novedad, ¿cierto? Entonces fue un reto también muy bonito para mí, como bueno, vienes a reinsertarte a la vida civil, pues ya eso en la vida civil no se ve, ¿cierto? Le agradezco mucho el respeto y lo traté de verdad con todo el corazón. Le agradezco mucho el respeto que genero ante usted, pero pues vamos a cambiar un poco esta estructura, porque tú ya vienes a reinsertar y ya vienes para pensionarte, entonces en el ejército se ve muy bien, ya en la vida civil muchas personas no lo van a recibir con el mismo respeto que lo recibo yo. Entonces fue un proceso y así un proceso muy bonito, incluso el practicante que teníamos antes terminó prácticas el 9 de octubre y el nuevo llegó y lo contratamos el 1 de octubre. Entonces, ese traslado a la vida civil, por ejemplo, de esta persona, es un proceso muy, muy bonito. Nos contaba ahorita Rosalba. Y les decía yo desde el principio de la intervención, es importante saber a qué empresa estamos aplicando, de qué sector es, qué vende, por qué vende, para qué vende, ¿cierto? Llevar un panorama claro de la empresa a la que estamos participando en un proceso de selección, ya que, como lo decía Rosalba, ¿cierto? Creo que era, no sé, o Mónica, me disculpan. Bueno, alguna de las dos en la intervención hablaba de que el hijo, primero, por ejemplo, el tema del banco. Sí, en el banco, incluso no sé si de pronto la que trabaja en el banco nos puede compartir qué vivió en ese proceso de selección, si se acuerda, qué pruebas le hicieron, cómo, no sé si les hicieron, cuando uno va a entrar generalmente a un banco, les hacen pruebas con tiempo. Entonces son muy estructurados en su proceso de selección. No sé si puedo abrir el micrófono y compartirnos qué prueba le hicieron. Bueno, mientras Rosalba abre el micrófono, te cuento, Andrés, que Rosalba hace poco participó pues, dentro del mismo banco, nos estaba contando ahorita al inicio, ya para la parte como de asesoría al cliente. Eran 6 personas, ella no pasó el proceso, ¿cierto? Se llenó de mucho susto y demás. Entonces, no sé si Rosalba se acuerde como del primer proceso, si hay algún otro compañero que haya estado en el sector financiero y nos cuente un poco. Entonces ya cerraríamos ahí como con esa experiencia para que miremos lo de las preguntas. Danelia, te escuchamos. Claro que sí, rápidamente. Bueno, les cuento que yo trabajo en el área de cobranzas en Bancolombia. Estos son outsourcing que inicialmente trabajaba en Teleperformance. Todo este año trabajé en Teleperformance, pero hay otro call que se llama Contento. Siempre pues todos los que estamos, los aliados que están en otro lugar que no están en Contento, siempre pues anhelábamos estar en Contento porque mejores bases, bueno, les va mucho mejor en parte de comisión. Bueno, entonces, contando lo que pasó en esta entrevista, porque pues estaba en Teleperformance, pero el lunes comencé en esta nueva empresa que se llama Contento. De hecho, el miércoles pasado estuve en una entrevista. Inicialmente, pues, fue pues por Teams, ya no es virtual, todo es por Teams. Y la entrevista fue, inicialmente nos contaron de qué se trataba, qué hacer, todo lo relacionado con la empresa, y después, como era un grupo, éramos 17 más o menos que estábamos en la entrevista, hicieron una actividad muy buena, que la verdad nunca me habían hecho esta actividad y me pareció pues muy, muy buena, que rápidamente que va a caer una bomba nuclear en el mundo y hay un búnker y solo puede entrar una persona, entonces le dan un rol a cada persona
usted va a ser una enfermera. Entonces, lo que uno tenía que hacer era intentar negociar por qué querían elegir a esa persona para entrar en el búnker. Es decir, solo una persona podía salvarse en el mundo. Entonces uno tenía que dar sus opiniones, sus objeciones, es decir, venderse uno para que lo dejen en el búnker. Entonces usted es una enfermera, usted es un doctor, usted es un profesor, usted es un político, usted es un policía, usted es un padre, usted es una prostituta, usted es así, varios roles. Entonces, lo importante de esto, lo que pues analicé cuando terminó el ejercicio, cada uno pues daba su punto de vista, hubo unos que habían un debate más grande, había un astronauta también, entonces realmente cada uno dio su punto. Y lo importante de esto es que todos como que interpreten porque es importante, o sea, que todos como que den su aporte como tal y que tengan como una oportunidad de hablar de qué se trata pues la profesionalismo que tengan el rol y expresarse bien y hablar bien e intentar convencerlos. Lo más importante es eso, como darse a conocer. Eso es como lo que vi. Perfecto, sí. Ya. Esto en el ámbito laboral o de procesos de selección se llama un assessment center, ¿sí? Muchas veces en muchas empresas aplican el assessment center, que es un ejercicio. Puedes encontrar ese, podemos encontrar uno de unos carritos que lo hablábamos que lo pueden hacer, entonces uno va mirando. No sé de pronto si cuando lo hicieron lo reunieron en grupo y que todos dieran como su punto de vista antes de dar una respuesta o cada uno dio su punto de vista. Bueno, no, nos dijeron, la chica que nos estaba reclutando, la psicóloga, nos dijo, va a estar los micrófonos abiertos, los voy a dejar a ustedes compartiendo y que ustedes mismos expongan por qué se tienen que salvar en un búnker, ¿cierto? Yo voy a estar aquí, no voy a intervenir, eso sí, con respeto, háblense con respeto, escuchen, y yo voy a analizar cada persona, cuál es su opinión, por qué se tienen que salvar, y todo eso. De hecho, pues el astronauta salió con una cosa pues espectacular que uno dice, wow, pues uno siempre piensa de pronto en un doctor o algo, pero pues el astronauta al fin dijo, pues nadie quería al astronauta, obviamente, porque siempre es un doctor, uno piensa en alguien que definitivamente le pueda salvar la vida en otro lugar, o un bacteriólogo, o alguien que labre la tierra, bueno. Y el astronauta salió, bueno, solo hay uno, somos 15. Yo tengo una nave espacial, la tengo muy cerquita. Quien se quiera ir conmigo, vámonos para otro planeta. Yo conozco a qué planeta ir, yo conozco a dónde podemos vivir. Dejen al que quiera en el búnker y el que quiera arrancar conmigo, váyanse ya, que ya va a caer la bomba. Entonces fue como algo, pues nadie quería al astronauta y él salió con eso y todos decidimos irnos con el astronauta. Exacto, o sea, es muy divertido, o sea, es divertido, ¿no? Es muy bueno. Uno va a escuchar, también lo he hecho por Teams, he hecho este tipo de assessment center, entonces uno ahí empieza a detectar el liderazgo de las personas, el que está más centrado, ¿cierto? El que piensa más desde lo religioso, el que piensa más, bueno, una infinidad de cosas que uno empieza a definir como profesional. Entonces, ya hay muchas veces, hay empresas que con el assessment center saben a quién contratar, ¿correcto? Entonces es muy bueno los aportes que uno haga, ¿cierto? Aterrizado, bien, estructurado, todo eso, porque todo eso uno desde acá, yo apago el micrófono y empiezo a escuchar a cada uno que tiene por decir. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, se ponen en los zapatos del entrevistador, ustedes dicen, bueno, analizan todo, es muy interesante. Entonces, para que también lo tengan muy en cuenta y cuando demos este tipo de respuestas, las demos muy aterrizadas y muy puntuales. ¿Alguien más tiene de pronto alguna duda, pregunta? Que vi por ahí manitos levantadas. Sí, Rosa. Pues yo les quiero compartir cómo fue mi experiencia de chistosa. Hace 10 años yo subí la hoja de vida a la página de Bancolombia. Importante, si suben la hoja de vida, darle compartir para que el área de recursos humanos la pueda ver, porque hay gente que como que la deja cerrada y no la
en contrarreloj. Eran pruebas matemáticas, de figuras y de secuencia. La segunda prueba era psicotécnica y la tercera prueba era de comportamiento. Yo no sé cómo contesté eso en esa época porque estaba solita. Luego me citaron a una entrevista grupal. En esa entrevista éramos 10. Nos hicieron presentar y nos hicieron presentar primero de qué hacíamos, dónde trabajábamos, nuestra familia, nuestros hijos, y luego nos metieron a una sala donde primeros y 5 eran asesores, y entre los que llegaban estaban los 3 psicólogos. Entonces, primero, una psicóloga, por ejemplo, la que me tocó a mí, ella se hizo el papel del cliente que está indispuesto, que lleva mucho tiempo esperando, que por qué no se mueve, que usted está muy lento, que mire esa fila, que yo soy cliente preferencial, y nos hicieron cambiar roles en base a eso, y hubieron compañeros que se enredaban contando la plata de juguete, no podían hablar, tartamudeaban, y de esos 10 sacaron a 5. Entonces, de una vez descartaron, dijeron, por favor, estos 5 se quedan. Pues claro, uno todo asustado, temblábamos, pero eso fue hace 10 años, yo no sé hoy en día, pero fue prueba de caja, contar plata con calculadora, hacer la operación y ofrecerle un producto al cliente. Por eso es importante, y gracias por la experiencia, es importante por eso guardar la calma, ¿correcto? Ejemplo, para ejercicios, por ejemplo, para cargos de ventas. Yo hago clínicas de venta, generalmente cuando tengo cargos de asesores comerciales, hago clínicas de venta y puedo decirles, venga, véndame una casa en el aire. ¿Cómo venderías una casa en el aire? ¿Cierto? Véndeme una crema dental con sabor a ajo. ¿Cómo lo harías? Véndeme un lapicero sin tinta. ¿Cómo lo harías? ¿Cierto? Entonces, cada quien guarda la calma, ¿cierto? Por eso siempre desde el principio les vengo diciendo, guarden la calma, que nosotros tampoco vamos a analizar lo que esté diciendo. Como lo decía ahorita la compañera, que el astronauta vino y nos vendió una idea y nos cambió a toda la perspectiva. Eso se puede encontrar en unas entrevistas, pero la persona estaba tranquila, había que responder, respondió acorde a lo que le preguntaron, ¿cierto? En ningún momento nosotros damos tips, lanzamos una pregunta y esperamos que nos van a responder. Entonces, para que lo tengan claro, que guardar la calma es muy importante en este caso. Rosalba, bueno, no sé si tengas pregunta que tiene una mano levantada o fue la intervención. Rosalba, ¿tienes algo más que decirnos? Yo creo que de pronto se le quedó la manito levantada. De pronto se le quedó la manito. Ay, perdón, es que este computador estaba molestando. Bueno, Andrés, qué pena, yo he tenido la cámara apagada porque cuando está mucho tiempo la cámara encendida queda muy pesada la grabación. Entonces me hicieron la sugerencia de la presencia. Tranquila, bueno, no te preocupes. Listo, entonces, ¿te parece si vamos a las preguntas que revisamos esta tarde y les cuento a los chicos cuáles va a ser como la actividad que vamos a hacer? ¿Listo? ¿Está bien? Me parece perfecto. Listo, muy bien. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí rápidamente algunas preguntas de conocimiento básico. Entonces, ya habríamos hablado que algunos de ustedes tienen experiencia laboral previa, entonces es importante citarlos. El Mónica ahorita preguntaba, de pronto nos pueden preguntar qué aprendimos, qué fue de pronto el mayor logro que tuvimos allí, cuáles son las competencias. Ojo con esta, ¿cuáles son las competencias técnicas que viste en el programa de formación? Uno se encuentra unas cosas que ni siquiera saben cuáles son las competencias que son técnicas del programa. Entonces, por eso hay que estudiarse el programa antes de... Incluso me pareció muy importante, Diana,
cuando mostraste el formato, recuerden, importante, saber las competencias que han estudiado, que han visto, y adicional, información en las actividades que pueden desarrollar en la empresa, también tenerlo claro, ¿correcto? ¿Por qué? En X o Y caso, yo llego y le pregunto a alguno de ustedes, chicos, háganme un favor, ¿qué funciones pueden desarrollar dentro de la compañía? Muchos dirán, todas, ¿no? Lo que me pongan a hacer, ¿cierto? Entonces, mira que ahí ya están dando una mala respuesta. Entonces, también para que lo tengan muy claro, muy presente. Ok, súper, muchas gracias. Y pues como ustedes son del sector financiero, pues y ustedes ya lo han visto con el profe Jonathan, ¿cuáles son los principales productos y servicios que ofrece una entidad financiera, cierto? Pues esto es lo mínimo que uno esperaría que ustedes sepan, ¿cierto? Adicional a lo que ya habíamos hablado, que antes de ir a la entrevista, pues hay que aprovechar que tenemos ya ahora mucha posibilidad de ingresar y mirar la página de internet de la empresa, qué sucursales tiene, cuál es su misión, cuál es su visión, cuánto tiempo lleva la empresa. O sea, no es que no lo tengamos que aprender de memoria la misión, la visión, los valores corporativos, pero sí que al menos cuando el entrevistador le pregunte como que ve, sí, chequeó, o sea, chequeó la página, o sea, sabe de qué estamos hablando, ¿cierto? Ok. Bueno, muy bien. Algunas preguntas sobre habilidades y actitudes. Aquí pues hay varias, no sé Andrés si quieras apoyarnos como en alguna que quieras darles alguno a los chicos de pronto algún tic. En esa yo las voy a leer y ya tú me dices cuál. ¿Por qué elegiste esta área de formación? ¿Y por qué te interesa trabajar en nuestra empresa? ¿Por qué te interesa trabajar en el sector financiero? ¿Qué esperas aprender durante tu etapa productiva en nuestra empresa? ¿Cuáles son tus principales fortalezas y cómo crees que pueden beneficiar a nuestro equipo? ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas para desempeñarte en este campo? ¿Cuál es tu mayor debilidad o oportunidad y cómo estás trabajando para mejorarla? ¿Y cuál es tu opinión sobre la importancia de la ética en el sector financiero? ¿Dónde te ves en 5 años? Aquí no la cambié como con el ajuste que me diste. ¿Y qué te motiva en la vida? Entonces, no sé cuál quieras. Bueno, chicos, para todos no es fácil hablar de nuestras habilidades, ¿cierto? Pero sabemos que las tenemos. Entonces, es muy importante porque cada vez que, por ejemplo, nosotros preguntamos, cuéntame de alguna debilidad tuya que tengas. Entonces, muchas veces todos nos quedamos en silencio. Los silencios en las entrevistas son incómodos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hablándolo, si yo fuera el entrevistado, si yo me quedo callado, pues es muy incómodo qué va a pensar el entrevistador de mí y todo eso. Entonces, tener claro, por eso es muy bueno e importante tener claro debilidades, fortalezas, cómo me siento yo preparado para estar dentro de cómo me veo en 5 años, ser precisos, ser muy precisos en nuestras respuestas. Eso es para mí de verdad vital encontrar en un entrevistado, perdón, respuestas claras y concisas. Ok, menos es más, diría yo. Así es. Listo. Y las preguntas situacionales, aquí ya son como más desde competencia, ¿cierto? Imagina que un cliente te pregunta cuál es la mejor opción de inversión para él. ¿Qué harías? Yo creo que con las competencias que ustedes han visto, pues tienen ya la facultad de poderlo responder. ¿Cómo manejarías una situación en la que un cliente se muestra descontento con un servicio? Si tu jefe te pide hacer algo que no corresponde a tu puesto de trabajo, ¿qué harías? ¿Cómo te mantendrías actualizado sobre los cambios en el sector financiero? No sé, en estas, Andrés, ¿qué recomendaciones quisieras dar? Bueno, en estas, importantísimo, si tu jefe te pide hacer algo que no corresponde a tu puesto de trabajo, ¿qué haces? Aprovechemos que por acá Sandra tiene la mano levantadita. ¿Qué diría Sandra? Buenas noches, qué pena. Hola, No, es que quería hacerle una pregunta. señora. Digamos, al momento de que a uno le hacen preguntas, ¿uno debe ser sincero o responder lo que ellos quieren contestar? O Yo sea, siempre he dicho que la sinceridad abre muchas puertas, ¿cierto? Que cuando nosotros abrimos el corazón en una entrevista y hablamos sinceramente, ¿por qué? Generalmente en las empresas se hacen 2, 3, 4 procesos de selección, ¿sí? Si tú dices una mentira en la primera entrevista y en la tercera te hacen la misma pregunta,
¿cómo quedas tú como persona ante la compañía, ¿cierto? Entonces, siempre con sinceridad, porque muchas veces en la primera, segunda, tercera y cuarta entrevista, que en casos se ven, en las cuatro entrevistas te pueden hacer una misma pregunta. ¿Y cómo quedas tú cuando respondes diferente 4 veces? Entonces, siempre, siempre la sinceridad, la honestidad en los procesos de selección. Ah, muchas gracias. ¿Y será que con ser sincera eso no afectaría? Pero ¿por qué afectaría? ¿En qué ¿Por qué no te nos das un afectaría, por ejemplo? ejemplo? Sí, exacto, pero Pues, ¿en qué crees que te afectaría en un proceso? pues es que he presentado en mi vida dos Dos entrevistas. entrevistas. Pasé una, no sé por qué, pero la pasé. Porque eras la persona idónea para el cargo. Pero en la primera me preguntaron que me postulé en McDonald's. Perdón, Y ¿te preguntaron qué se te entrecortó? en McDonald's me preguntaron a mí, pues, ¿por qué le gustaría trabajar acá? Y yo le contesté, pues, la verdad. Le dije, pues, quiero crecer, quiero aprender algo nuevo. Y pues fui muy sincera y no les gustó. Entonces yo como que dije, ouch. Pero ¿tú crees que toda la entrevista que hiciste por esa pregunta no permitieron que entraras a trabajar con ellos? Recuerda que en una Pues entrevista la la hacen verdad, más me puse a hablar de... con algunos chicos y fue esa, pues como que fue esa la que más me puse a analizar y como que, ouch, bueno, está bien. No, muchas veces no. Créanme que muchas veces las preguntas más sencillas son las que más se analizan, ¿cierto? Entonces, no creamos que o no nos llevemos de pronto ese prototipo de que no, contesté mal, no, es mejor la sinceridad, ¿cierto? Cuando nosotros entramos, Bueno. yo siempre he tenido como esa voz en mi cabeza que lo que bien empieza, bien termina. Lo que mal empieza, mal termina, ¿cierto? Entonces, yo siempre los invito a que hablen con toda sinceridad en la entrevista. Quizás de pronto tú dices una mentira, listo, logras entrar a trabajar y después, ¿quién va a quedar mal? ¿Cierto? Tú como trabajador, tú como colaborador de una empresa. Entonces, yo siempre he dicho la sinceridad ante todo. Bueno, yo completaría algo allí. Bueno, muchísimas gracias. A ti. Con gusto. Ay, Yo completaría algo. Sandra, y para todos, miren, hay algo que a veces se malinterprete por sinceridad, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que ser asertivo. O sea, chicos, hay 3 estilos de comunicación: pasivo, asertivo y agresivo, ¿cierto? Entonces, a veces el agresivo dice, pero es que yo soy muy directo, yo no tengo pelos en la lengua, yo voy diciendo las cosas, pero es grosero y es irrespetuoso. El pasivo se queda callado y se guarda todo, ¿cierto? Pero hay que encontrar un equilibrio y el asertivo es el que dice lo que piensa, siente y cree sin herir al otro, ¿cierto? Entonces, por eso esa palabra de sinceridad como, a veces es tan compleja porque digamos que uno puede responder sin maquillar, sin mentir, pero de una manera asertiva. No necesariamente es decir lo que el otro quiere escuchar, pero sí decir los beneficios, o sea, por ejemplo, lo bueno de esta empresa, ¿cierto? Si yo estuve averiguando, esta es una empresa estable, lleva tantos años en el mercado y yo estoy buscando estabilidad, yo estoy buscando crecer personalmente y profesionalmente y por eso tomé la decisión de postularme a esta vacante. O sea, mira que cambie completamente. O sea, yo, como todos van a hacer un curso de Excel, yo los invito a que hagan un curso también de comunicación asertiva, porque la comunicación asertiva es vital en la vida general. Yo se los recomendé mucho cuando les hice la retroalimentación de la segunda actividad de ética, de las redes de relaciones, del esquema de relaciones. Entonces, ahí yo pienso que lo que sí debemos hacer es buscar las palabras adecuadas, la forma correcta en cómo verbalizar allí. Estoy completamente de acuerdo con Andrés en que normalmente uno no descarta en un proceso de selección a una persona porque contestó mal o lo que entre comillas sería mal una pregunta. Es un contexto, es la unión de muchas cosas, porque es que no solamente es lo que se verbaliza, es desde lo corporal también, ¿cierto? Cómo está sentada la persona, cómo es su expresión al generarlo. Entonces, posiblemente, eso, chicos, mire, les voy a dar un ejemplo así muy básico. Eso es como cuando uno
hoy en la noche, digamos que hoy nos fuimos a comer hamburguesa y a las 3 de la mañana nos despertó un vómito horrible. La tendencia normal es, ay, pues madre, me cayó mal la hamburguesa, porque fue lo último que comimos, ¿cierto? Pero posiblemente fue que el almuerzo estaba de pronto un poquito pasado de condimento y apenas hizo como digestión. Entonces, quitémonos de nuestra mente como ese creer que por una sola cosa, no, en una entrevista se evalúan muchas cosas, ¿cierto? Yo les decía hace un rato, los entrevistadores son expertos, ellos ya llevan años haciéndolo, ¿cierto? Entonces, es un conjunto, por eso debemos cuidar todo. Debemos ir bien presentados para un entrevistador que sea visual, debemos hablar muy bien para un entrevistador que sea auditivo, un kinestésico, entonces ojo con el contacto físico, mucho movimiento, estar como ansiosos moviendo los dedos y demás. O sea, lo que pasa es que este es un tema muy amplio y pues ya debemos ir cerrando, pero sí es muy importante tenerlo presente. No sé, Andrés, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿Algo por complementar? Sí, me parece importante, de verdad, nuestra expresión corporal o nuestra comunicación no verbal también dice mucho de nosotros, ¿cierto? Obviamente, nosotros también sabemos que cuando está nerviosa la persona, yo he tenido casos, por ejemplo, donde les digo tranquilo, les traigo una botellita de agua, porque pues, en estos casos hay personas, todos nacimos sin experiencia, ¿cierto? Entonces, desde lo innato o desde lo que nos trae la sociedad, nos vamos formando en una serie de valores o experiencias que quizás el vecino me dijo esto, pero entonces mi amigo que estudió administración de empresas me dijo esto, o es que tengo un conocido que es psicólogo y me dijo que hiciera esto. No, actúen normal, correcto. Actuemos desde nuestro ser, como actuamos. Y esto es muy importante, de verdad, es muy importante. La tranquilidad. Para mí es vital la tranquilidad porque nosotros llenos de nervios pues respondemos de pronto una vez y ahí es donde nos pasa una mala jugada de la vida. ¿Correcto? Muchas gracias. Bueno, vamos bueno, qué pena, yo apenas veo el chat, sí estamos grabando la sesión y para el aprendiz que se había elegido pasantía, mientras tú estés habilitado para hacer contrato de aprendizaje, no hay problema, ¿cierto? Pero lo debes notificar. Vamos con Paula y les explico entonces cuál es la actividad que vamos a hacer. Buenas noches. Es para hacer una pregunta con relación más como a los estudios realizados que se deben incluir en la hoja de vida. Lo que pasa es que yo soy contadora y he realizado diferentes diplomados también con la universidad y con el SENA. Entonces tengo un curso de etiqueta empresarial y tengo un diplomado de Excel financiero y uno de competencias investigativas. Entonces, en el caso de la hoja de vida, no sé si debe incluir también el de competencias comunicativas y el de etiqueta empresarial. Bueno, sí, para mí importante, por ejemplo, tener todos los datos de todos los estudios que hagamos, ¿correcto? ¿Por qué? Importante, nosotros mientras vamos entrevistando a las personas, ya estamos en la mente visualizando las labores que va a hacer esta persona. Lo hablo en una entrevista de trabajo para vincularse directamente con una compañía. También, vincularse como practicante es importante porque yo tuve un curso de técnico en sistemas para allá en el 2010, estoy hablando desde mi experiencia personal, ¿sí? Perfecto, lo pongo. ¿Por qué? Porque es importante yo también mostrar mis habilidades, qué sé hacer, porque todas las empresas siempre quieren avanzar. Y qué rico tener una persona en la empresa, por ejemplo, que tenga estos conocimientos y estas habilidades. Entonces, mira que muchas veces las personas se bloquean y dicen, no, pero es que yo no voy a poner esto porque de verdad que esto no va a servir nunca en la empresa. Pero ¿por qué crees tú que no va a servir en la empresa? ¿Cierto? Entonces, para mí es importante colocar siempre todos los estudios, cursos, diplomados que tengamos, porque eso es un plus en nuestra hoja de vida. Eso es un plus que yo le estoy demostrando a las compañías como persona. Andrés, tengo una pregunta. Señora. En este caso, o sea, en los tiempos, o sea, como con qué vigencia. Yo escuché hace un tiempo de que pues, en el caso de formación complementaria, ¿cierto?
de que no debía ser superior a 2 años, pues por la vigencia y más, por ejemplo, en el caso del aprendiz que es en el tema contable y demás que se va actualizando tanto. Entonces, ¿qué tanto? Pues yo les decía que, por ejemplo, yo hace muchos años hice un curso de bisutería, pues yo no lo incluyo en mi perfil, pues porque no tiene nada que ver, ¿cierto? Obviamente lo que la compañera está diciendo, pues tiene mucho que ver, pero en tiempos, ¿cuál sería como el tiempo de vigencia de esos cursos? Porque digamos que si yo hace 10 años hice un curso, pues ¿qué tanto es adecuado ponerlo en mi hoja de vida? Es adecuado siempre y cuando no sean cursos o estudios que los cambie la ley, ¿correcto? Ejemplo, yo estudié un técnico en sistemas, lo hablo desde mí, desde mi perspectiva, desde mi vida. Yo estudié un curso en sistemas en el 2009 exactamente, ¿sí? Lo pongo en mi hoja de vida, aunque ya, por ejemplo, formatear un computador no se hace hoy en día como se hacía hace 15 años, ¿sí? Pero tengo bases, ¿cierto? Y dentro de la entrevista, si a mí me interesa, por ejemplo, el desarrollo de esta persona, como yo veo una entrevista para líder de gestión humana, así yo coloco el curso, si el entrevistador o la empresa de pronto le interesa, venga, él nos puede servir en algún momento para desbloquear un computador, digámoslo, o para formatear un computador. Entonces ya uno pregunta más allá, ven, ¿y tienes actualizaciones de estos cursos? Ah, no, no lo tengo, listo, pero les quedó en mente al entrevistador que el curso ya está, que lo estudió, que lo aplicó y que lo sabía hacer, ¿correcto? Por ejemplo, ya en cursos, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante, lo estoy hablando desde mi experiencia personal, los cursos de seguridad y salud en el trabajo sí tienen cada 2 años que renovarlos, ¿sí? Entonces, hay carreras que no necesitan renovación, pero hay carreras que sí. Pero igual, para mí, vital que lo tengan todo explícito y ya desde la parte de entrevista, ya yo les haría preguntas en base a esos cursos, si lo tienen actualizado o no. En el área, por ejemplo, de la salud, hay cursos, por ejemplo, de vacunación que se tienen que hacer cada año, ¿sí? Y dan un carnet y todo eso. Entonces, para mí, como entrevistador, es vital que tengan todos los cursos por lo mismo, porque si a mí me interesa de área, conozca, yo ya voy a hacer preguntas. Si no lo tenemos plasmado en la hoja de vida, lo omitiré y nunca sabré, o ya después de pronto, por allá, cuando llevas mucho tiempo en la empresa, tú dices, ves, yo sé de esto, ¿cierto? Entonces, por eso yo siempre digo que la sinceridad es importante y colocarlo todo es muy bueno. Entonces, bueno, muchas gracias. En el tema de vigencias, yo lo pondría, pero ahí sí, hay cursos o hay técnicos o hay carreras que sí hay normas que lo cambian, pero igual es importante tenerlo. Ok, muchas gracias. Bueno, no sé si Lady ya participó. Hola, profe, buenas noches. No, señora. Yo sí quería hacer una pregunta y es la siguiente. Lo que pasa es que a mí me genera una disyuntiva y es la siguiente. Digamos, por ejemplo, el caso de la compañera que ya dice que es contadora y que, bueno, puede tener algún tipo de diplomados. Pero digamos que cuando uno busca para poder nosotros hacer la parte de la etapa productiva, el rol de aprendiz, o sea, ¿qué tan sobrecalificada puede estar la persona por tener carreras o especializaciones con respecto a cuando uno envía su hoja de vida para estar como aprendiz? ¿Por qué radica la pregunta? Porque digamos que como aprendiz uno no puede tener la experiencia, pero digamos, yo les digo algo, por ejemplo, en el manejo del Excel, uno lo puede tener por otra carrera que tenga accesoria, no necesariamente porque usted lo haya aprendido como aprendiz o quiera hacer un curso ahí en esa área, sino que algunas áreas de las que usted haya estudiado le dan un tipo de habilidades, pero no tienen que ver directamente que usted las haya adquirido, digamos, durante el curso o durante el técnico. Entonces sí me genera a mí la disyuntiva ahí es de decir, bueno, si usted coloca un perfil, no necesariamente, o vamos a la experiencia, por ejemplo, no puede tener una experiencia específicamente con el técnico de servicios comerciales, pero sí tengo yo, por ejemplo, la experiencia de manejar un Excel o manejar bases de datos por otra carrera que yo tenga. Entonces mi pregunta es, ¿uno coloca toda la información
independientemente de que tenga que ver con el técnico o no. O sea, si bien en el técnico yo no la puedo tener, pero sí la adquiero por otra carrera que yo tenga. No sé si me hice entender. Sí, tienes toda la razón y esto tiene dos miradas. Recuerda que nosotros para contratar a un practicante lo vamos a ver de una manera muy diferente. Lo decía ahorita Diana. El trato que se le da al practicante en una empresa es muy diferente a un colaborador que vamos a contratar para dicho cargo, ¿sí? Entonces, desde la área que vamos a contratar al practicante, sí es muy bueno tener toda esa información, ¿correcto? Toda la información de que es especialista, que tiene diplomados, que tiene un doctorado, que tiene un magíster X. Es muy bueno, es muy interesante para nosotros saber con qué vamos a contar en la empresa y con qué nivel la vamos a evaluar. También es muy importante, ¿sí? Si yo tengo una especialización o un diplomado, entonces lo voy a evaluar de una manera más profunda. Entonces, mira que es muy importante también el tema. No quiero aquí que de pronto salgan con miedos, ay, no, es que si yo soy contadora, entonces me van a evaluar desde, no sé, porque ya soy profesional. No, es importante saber con qué persona vamos a contar en la compañía. Entonces, para mí es importante tener toda la información registrada en la hoja de vida. Muy bien. Sí, Muchísimas no tengan gracias. temor. Bueno, antes mejor, ¿cierto? Sí, Porque para mí mucho mejor. Yo tuve un aprendiz de técnico en preselección y era psicóloga, y para la empresa fue genial, ¿cierto? Porque se une al perfil de talento humano, entonces pues no hay como lío allí. Mira, Bueno, chicos. en el tiempo nosotros como empresa, perdón, ven, tenemos una practicante que, ojo tu caso, es psicóloga. Ve, y nosotros estamos necesitando una persona en recursos humanos y tiene muy buen desempeño como practicante, ¿no? Entonces, dejémosla, hagámosle una propuesta, ¿cierto? Entonces, mira que no es solo para hacer la práctica, mira que también nosotros podemos ir analizando desde la primera entrevista cuál puede ser el futuro de esta persona dentro de la compañía. Claro, súper. Bueno, muy bien, chicos, esperamos que este espacio pues les haya agregado mucho valor, que haya despejado dudas y pues les haya dado herramientas. De todas maneras, eso es un tema muy amplio. La idea es que ustedes puedan ahondar un poco más en él y que pues despierten como ese ejercicio de venga, qué rico como investigar un poco más al respecto. Entonces, yo quiero agradecerle a Andrés por este espacio, de verdad que es muy valioso contar con su experiencia, con toda esa formación y expertise que tiene, de verdad que nos honra el habernos acompañado. Y pues justo les voy a compartir, creo que en la pantalla están viendo, cuál va a ser la actividad que vamos a hacer. Entonces, teniendo en cuenta lo que yo conversé con Andrés y lo que acabamos de ver, entonces vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a hacer un video práctico donde van a simular como si estuvieran en una entrevista. Pueden hacerlo. Andrés me sugería algo y es que de pronto que entre ustedes, digamos, hicieran parejas donde hicieran una llamada Meet o por Zoom, bueno, por alguna aplicación que quieran y puedan hacer juego de roles, ¿cierto? Entonces, uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. Ejemplo, ¿cierto? Lady Montero y Andrés Felipe, ¿cierto? Entonces, ejemplo solamente. Y hacen juego de roles donde se van a hacer estas preguntas, ¿cierto? Y lo cargan y pues sería la actividad para los dos. O le piden a un familiar que les haga la entrevista o simplemente ustedes se van a grabar frente a la cámara, van a estar como si estuvieran en la entrevista, bien peinados, bien presentados, o sea, que pareciera como si fueran una entrevista virtual y van a contestar estas preguntas. Entonces, desde lo personal, se van a presentar. Hola, mi nombre es Diana Maritza Díaz, tengo tantos años. Aquí se me fue esta. ¿Con quién vives? Entonces yo aquí diría, yo vivo con mi esposo y mi hijo.
¿a qué se dedican las personas con las que vives? Entonces, mi esposo, él es docente, trabaja con Familia Risaralda, mi hijo es estudiante y está en grado octavo, ¿cierto? ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? ¿Cómo se maneja la carga económica en el hogar? Entonces, pero no a la carrera, pero tampoco ampliarse en un montón, ¿cierto? La idea es que este video dure entre 3 y máximo 5 minutos. Es de lo académico, eres bachiller academio técnico, entonces, bueno, yo les cuento que yo soy bachiller con énfasis en Secretaría Auxiliar Contable, estudié en el Ormaza, me gradué, yo no me acuerdo, en el 2003, 2004, bueno, tengo que tener toda la información antes de grabar. ¿Tiene alguna formación Por eso es adicional? importante en las entrevistas, mira, el buen ejercicio. Por eso es importante en las entrevistas tener claro todo. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ven, ¿y en qué año te graduaste? Entonces, mira que esos espacios de silencio en las entrevistas es incómodo y nos bloquea más. Sí, claro. No, es que todo está fríamente calculado, ¿sí? Bueno, entonces aquí la experiencia indica, yo lo dejé con una, indica la última experiencia laboral donde se evidencie, ojo, esto para los que han tenido experiencia, los que no, simplemente dicen, no he tenido experiencia laboral anteriormente y ya está, ¿cierto? Pero si se han tenido nombre de la empresa, cargo, tiempo laborado, indicando fecha de inicio y finalización, como nos lo sugería Andrés, funciones realizadas, pero las principales, ¿cierto? Y motivo de retiro. Entonces, miren que antes de hacer este ejercicio vamos a tener que hacer un borrador, hacer como una preparación. Y desde lo corporativo, pues quería ponerles un montón de preguntas, pero se nos hace muy largo el video, entonces al menos vamos a responder por qué te interesa trabajar en el sector financiero, qué esperas aprender durante tu etapa productiva en nuestra empresa, cuáles consideras que son tus principales fortalezas para desempeñarte en este campo, cuál es tu mayor debilidad o área de oportunidad y cómo estás trabajando para mejorar. Ojo, ¿por qué te interesa trabajar en el sector financiero? Pues la puse en general, pero si alguno dice, no, a mí me gustaría más como en este tipo de empresa, pues hace el ajuste. Ya saben entonces que iría de 3 a máximo 5 minutos. Preguntas. Profesora, sí, te pregunto, ¿la fecha de entrega de este es para el próximo martes también? No, se los voy a ampliar hasta el jueves. O sea, en el sistema les va a seguir apareciendo hasta el martes, pero yo les voy a poner extensión de fecha hasta el jueves. ¿Listo? O sea que no va a quedar con entrega tardía, sino que quería, o sea, él estaba habilitado hasta el 29, pero yo se los voy a poner hasta el 1, ¿cierto? Que es una fecha que nosotros podemos. ¿Cómo? Perdón, profesor, ¿cómo se llama la evidencia? ¿O cuál es el numerito? Gracias, súper. Como saben que es una evidencia que estamos reemplazando, recuerden que esa es la competencia ética y es la última y se llama solución del caso. Solución del caso, GA5 2402-01-526 y es la evidencia 4. O sea que recuerden que es la última. Y yo ya les voy a mandar por el grupo estas preguntas y también se los voy a adjuntar ahí en esa evidencia. Recuerden que igual va a aparecer como la actividad del conflicto armado, pero recuerden que haríamos es la de la entrevista. ¿Listo? Profe, un favor, usted va a subir este video, esta grabación la va a compartir es que ahorita se me cayó la llamada y no alcancé a escuchar la última parte. Sí, señora, yo le voy a pedir al profe Joan que no la cargue, ¿sí? Entonces, cuando ella la cargue, entonces les aviso, ¿ok? Gracias. Listo, con mucho gusto. Jose. Sí, señora. Buenas noches, instructora. Es que lo que pasa es que yo tenía una pregunta, o sea, no es acerca de la actividad, sino es que yo tengo, o sea, desde el principio de la reunión yo pues estaba esperando a que pasara a ver si me respondía la pregunta, pero pues en este caso no pasó. Entonces mi pregunta es que en mi caso, para yo realizar las prácticas, pues a mí también me van a solicitar pues una entrevista, ¿no? Pero el problema es que yo soy menor de edad, yo tengo 16 años. Entonces, en ese caso, ¿bajo qué argumentos yo, pues, respondería las preguntas de experiencia y demás? No, o sea, tú no tienes problema con ser menor de edad porque igual
por ser aprendiz, no hay problema. Pero entonces simplemente tú ahí en la parte de experiencia, tú dices que no tienes experiencia laboral, que apenas pues la vas a adquirir a través de la etapa productiva. Igual Listo, importante, instructora. también, Muchas qué gracias. pena, expando un poquito ahí la respuesta, es la sinceridad, ¿cierto? Igual nosotros dentro de la hoja de vida vamos a ver que no tienes experiencia laboral, pero entonces ya nos vamos a enfocar más en el ser, ¿sí? Bueno, entonces van a haber preguntas como, ¿por qué te interesó este sector, ¿cierto? Vamos a conocer más de, recuérdame tu nombre. Joseph. Joseph. Sí, entonces vamos a querer conocer más de Joseph. Si no tiene experiencia, nos vamos entonces más por esa parte personal. Listo, sí, señor. Muchas gracias. Listo. Bueno, chicos, ¿algo más? ¿Queda claro? ¿Queda claro el ejercicio que vamos a hacer? Sí, señora. Ok, ya se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Andrés, te agradezco un montón tu apoyo. Gracias por estar aquí, por haber sacado de tu valioso tiempo. Chicos, espero hayan aprovechado la experiencia y todo lo que Andrés nos compartió. Muchas gracias a todos, muchos éxitos y bueno, espero unos videos, pero de una calidad que se note que estuvieron en este espacio y que escucharon el ejercicio. Entonces, Andrés, muchas gracias. A ustedes chicos, y Diana, gracias por la invitación. Espero pues que les vaya muy bien en este ejercicio. Y bueno, nada, les agradezco mucho por la invitación y el espacio. Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Bueno, igualmente para ti. Un abrazo para todos. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Con gusto.